Hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos? Una vez más reencontrándonos por este medio. Gracias a Dios por encontrarnos aquí, justamente pudiendo ver el video, pudiendo ver y aprendiendo de la palabra de Dios, que es fundamental para nuestras vidas. Así que hemos venido justamente a escuchar este momento, este video, porque sabemos que hay palabra de Dios, porque sabemos que es Dios el que habla, el que abriendo su palabra podemos estar expuestos a ella y podemos aprender de ella. Así que vamos a comenzar con un momento de oración para que sea Dios, el Espíritu, el que nos dirija. Y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das y que nos das, Padre Santo, para también poder escuchar tu palabra. Señor, en la situación en la que estemos, siempre, Señor, siempre hay una palabra, Señor, tuya para nosotros. Una palabra, Señor, que nos mantenga firmes en la fe. Una palabra, Padre Santo, que nos aliente. Una palabra también que nos exhorte. Una palabra, Señor, a veces que nos lleve a una disciplina, a cambiar de opinión, a cambiar de parecer, a cambiar, Señor, de estilo de vida. Pero todo, Señor, todo cambio sea por el Espíritu y para tu gloria. Así, Señor, pedimos y rogamos que tú, Señor, pongas en mi corazón, en mis palabras, palabras tuyas, palabras de tu palabra, de lo que está escrito, Señor, en ella, para que también podamos tener oídos prestos a escuchar qué es lo que tienes preparado hoy para nuestras vidas. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir rápidamente al libro de Hechos, capítulo 6, donde tenemos la secuencia de enseñanza de todos los sábados. Así es, en Hechos capítulo 6 ya estamos avanzando en el libro de Hechos. Con los jóvenes habíamos llegado ya y estamos, uh, habíamos empezado desde el año pasado, ya estamos mucho más adelantados. Sin embargo, también es bueno que lo volvamos a leer, que volvamos a recapacitar, porque siempre hay una enseñanza diferente, una enseñanza fresca, una enseñanza propicia en el momento en el que Dios nos habla. Y como hablamos también con los jóvenes, puede ser el mismo pasaje, pero en su sabiduría Dios nos muestra grandes cosas y muchas cosas. Es así que es válido nuevamente leer el mismo pasaje que anteriormente alguna vez hemos escuchado o explicado, porque nuevamente Dios nos puede hablar. Y vamos a ir a Hechos capítulo 6, y ya lo habíamos empezado la semana pasada con nuestro hermano Josué, que había dado la enseñanza con el grupo de jóvenes. Así que habíamos estado hablando y él nos llevaba y nos motivaba y nos exhortaba a la vez, sobre todo a los jóvenes, pero en general a todo hermano, a que estemos siempre fieles, dispuestos a servir. Pero esto no llegaba al servicio, o no nos comprometíamos con el servicio si previamente no nos habíamos preparado, porque hay claramente servicios en la iglesia que demandan cierta preparación, demandan cierta fidelidad, y es por eso que él nos retaba a prepararnos para el momento, asumir la responsabilidad cuando ya llega el momento de decir, sí, estoy capacitado porque Dios me capacitó, no por mi fuerza, sino porque Dios me capacitó y lo tengo que tomar como reto. Quizás en el momento, viéndonos a nosotros mismos, nos parecerá difícil afrontar ciertas responsabilidades, pero asumamos con ese reto con mucho valor, porque será Dios el que va a obrar a través de ti. Si nos miramos a nosotros, encontraremos muchas dificultades y quizás muchos peros, pero si vemos todo lo que Dios ha venido obrando dentro de nosotros, podamos decir, ya estoy preparado en el Señor. Aun cuando aparezcan ciertas dificultades, ahí es donde Dios va a ir limando ciertas asperezas quizás en nosotros, o no va a ir acomodando en algún ministerio, pero es en el ministerio, en el servicio mismo, donde vamos aprendiendo de qué es realmente el servir a Cristo. Pero también nos hablaba nuestro hermano Josué que todo esto lo debemos aceptar con humildad, es decir, no pensar que somos aptos para la obra en sí mismo, sino que Dios nos hace aptos.
Él es el que nos capacita, Él es el que nos da también ah, la responsabilidad de asumir ciertos deberes. Y todo está bajo la sumisión de Dios y de la Iglesia. En esto también demostramos humildad, en que nos sometemos mutuamente. Pero sobre todo nos decía en el capítulo 6, del 1 al 7, donde Él nos había expuesto la palabra, en que debemos dejar el resultado al Señor. No está en las capacidades humanas, sino está en la bondad y la misericordia de Dios, porque como recordemos siempre y constantemente, en Hechos se dice que el Señor añadía a los que debían ser salvos. Entonces, todo comienza por el Señor y todo termina por el Señor. Así que es el trabajo del Señor obrando a través de nosotros, pero necesita siervos dispuestos que vayan y se comprometan con la obra en cualquier nivel de servicio. No hay servicios mayores que otros, aunque sí las responsabilidades seguramente van a ser diversas y van a demandar ciertas características. Y si recordamos este pasaje que habíamos hablado la semana anterior y estamos haciendo un resumen de esto porque continúa, la idea continúa y vamos a continuar con la idea porque habíamos visto que había ciertas murmuraciones de que ciertas viudas estaban siendo desatendidas y otro sector de viudas estaba siendo favorecidas. Quedaban murmuraciones, Lucas no nos especifica si esta murmuración era real, pero aún así los apóstoles prestan atención porque quieren disipar cualquier murmuración. Y esto nos lleva también a pensar, a no discutir sobre las murmuraciones si son totalmente ciertas o totalmente falsas dentro de la iglesia, sino que a solucionar esa murmuración. En este caso, Pedro y los demás apóstoles lo asumen y ellos van a escoger a ciertos hombres, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de buen testimonio, como nos indicaba el verso número 3. Y es así, donde tenían ciertas características para cumplir el servir a las viudas, el servir a las mesas. Y dentro de estos versículos se destaca a un hombre, a un hombre, a un hombre llamado Esteban, el cual es el primer nombre que aparece enumerado en los 7 diáconos que son elegidos en ese momento. En el verso número 5, ahí podemos encontrar que Esteban encabeza esta relación de hombres. Y sobre él se habla un término especial, un calificativo especial, que era un varón lleno de fe y del Espíritu. Eran ya palabras realmente halagadoras para un hombre decir que está lleno del Espíritu y de fe. Pero hoy nos toca analizar los versículos del 8 al 15, donde se va a profundizar más quién es Esteban. Seguramente ya has escuchado que Esteban ha sido el primer mártir de la iglesia, el primero que murió por la causa de Cristo. Pero vamos a ver qué nos enseña Esteban. Su vida es muy corta o se relata muy cortamente, solamente abarca el capítulo 6 y el capítulo 7. En el capítulo 7 ya muere Esteban y parece un gran prospecto en la vida de la historia cristiana. Sin embargo, muere cuando está en pleno desarrollo de su servicio. Y aunque esto también nos parezca complicado de entender, lo dejamos a la soberanía de Dios, sabiendo por qué se llevó a un hombre que tenía tanto por dar en el servicio y que lo demostró y no dudó en ningún momento. Y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y a veces hablamos de la llenura del Espíritu Santo y nos decimos qué es realmente ser lleno del Espíritu Santo. Pues Esteban nos va a dar la respuesta con su vida y vamos a aprender que un verdadero testimonio se evidencia en las acciones, en las palabras y en el semblante. Vamos a recordar, un verdadero testimonio se evidencia en las palabras, en las acciones y en el semblante. Y esto es lo que vamos a ver en estos breves versículos de cómo Esteban nos va
a decir cómo es ser lleno, cómo se evidencia en la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, el día de hoy lo que vamos a ver es un testimonio integral en todo el aspecto de la vida de una persona. ¿Quieres tener este testimonio integral? Veamos a Esteban cómo lo tiene y cómo lo obtuvo. Cómo lo obtuvo y cómo lo va desarrollando. Este es Esteban y a pesar de una vida breve, podemos aprender muchísimo de él. La próxima semana ya veremos la defensa de Esteban ante el concilio y la muerte que él va a tener, pero el día de hoy nos enfoca a ver cómo enfrentaba la vida. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 8 al 15. Así que con Biblia en mano, ya dispuestos para escuchar la palabra de Dios, vamos a comenzar con el versículo número 8, en donde vamos a ver la primera característica que les decía de cómo se evidencia una persona llena por el Espíritu Santo, cómo se evidencia un testimonio integral, y es por sus acciones. El verso número 8 nos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El capítulo 6 y el capítulo 7, como veníamos hablando, se va a centrar en Esteban. ¿Y quién era Esteban? Bueno, vamos a repetirlo para recordar a Esteban. Siempre cuando te venga la palabra Esteban, es el primer mártir de la iglesia, el primero que moría por anunciar de Cristo, según los registros bíblicos. Antes ya habíamos visto a Pedro y a Juan y a los apóstoles que habían sido perseguidos, enjuiciados, amenazados y hasta azotados. Sin embargo, los acusadores aún no habían atentado contra sus vidas. Pero un diácono, uno cuya función era servir a las mesas de las viudas, sería el primero en sufrir la muerte por la causa de Cristo. Es así que Lucas, el escritor de este libro de Hechos, va a detallar cómo se da este suceso. Aunque el juicio y la muerte lo vamos a ver en el capítulo 7, hoy no, la próxima semana, hoy veremos cómo Esteban vivía y por qué fue arrestado. Esteban, lleno de gracia y de poder. Si juntamos todas las características que se hablan de Esteban, desde el versículo 3 hasta este versículo 8, vamos a ver muchas características, muchas descripciones de buen testimonio, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Era un hombre totalmente integral. Parece que es solamente simple en estas palabras, pero representa una total características de Esteban que no se habla de ningún hombre en la Biblia. No se registra tantas características para un hombre lleno de espíritu, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Se le bombardea, Lucas le bombardea de buenos calificativos a Esteban, pero este hombre servía. Este hombre estaba dispuesto a servir y no tuvo superior sus niveles espirituales, sino que servía a las viudas con esta misma intensidad, porque sabía que servía al Cristo en cualquiera de las funciones. No, entonces desestimemos alguna función que tengamos en la iglesia, por muy simple que sea. No debemos desestimarla, más bien en humildad, como aprendíamos la semana pasada y como vamos a ver y seguimos viendo de Esteban, por las muchas características espirituales que tenía, los daba todo para el servicio. Es realmente sorprendente que se hable bien de un hombre y se registra de Esteban, no de un apóstol. Y esto también nos llama a pensar. No se necesita tener un cargo en la iglesia para ser llenos del Espíritu. Esto lo consigue cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios. Recordemos que los apóstoles habían designado la función de servir a las viudas para que ellos continúen con su responsabilidad de perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Esteban no desestimó su rol de servicio por las grandes características espirituales que tenía. Por el contrario, su carácter espiritual le llevaba a ser un mejor siervo.
Esto, hermanos, nos enseña, y Esteban nos enseña a valorar el servicio que realizamos a Dios en la iglesia, aun cuando éste no sea o no parezca tan notorio, pero valorarlo en- porque nos fortalecemos en el Espíritu. Lo importante no es tanto la responsabilidad que tengamos en la iglesia, lo importante es la relación con Dios y tu firmeza espiritual. Podemos ser el de mayor crecimiento en el Espíritu, pero esto lo vamos a desarrollar en cualquier rol que tengamos, aun cuando no sea tan llamativo. El mejor servicio es el que se realiza lleno del Espíritu Santo. Cada uno tiene un rol en la iglesia, tiene una responsabilidad específica, pero la llenura del Espíritu no está en función a ellas, no está en función a las responsabilidades, sino está en función a tu dependencia con Dios. Esteban no se limitó al rol de servir a las mesas, sino que tenía un gran impacto entre el pueblo, hacía grandes prodigios y señales. A veces también nos limitamos nuestro desarrollo cristiano a la iglesia, a nuestra función allí, dentro de ella. Pero nuestra función y nuestro deber cristiano no termina en la iglesia. Nuestro rol está afuera, en el mundo, en impactar a las personas de nuestro alrededor, así como lo hacía Esteban. Era un hombre que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban servía a las viudas en la iglesia, pero la potencia de la llenura se reflejaba y era visible en cada momento por dónde iba. Si el Espíritu actúa a través de nosotros, no solamente será visible en nuestro servicio en la iglesia, sino que también en nuestras relaciones diarias. Un trabajador con otro nivel de cumplimiento, un padre con valores definidos para su familia, un adolescente maduro que sabe decidir, un joven con convicciones y que no cede. El Espíritu nos acompaña en cada momento y su llenura nos dará pensamientos, palabras y acciones que nos permiten tener un impacto entre quienes nos rodean. Así que, hermanos, lo primero que hemos visto solamente en este primer versículo y apalancados en los versículos que vimos la semana pasada, es que un testimonio integral se evidencia por las acciones. Esteban era de este tipo, por su llenura en el Espíritu, reflejaba grandes prodigios y señales. Esto nos alienta a nosotros a primero ser llenos del Espíritu y nuestras acciones cambiarán y serán impactantes para los demás y también un ministerio diferente dentro de la iglesia. Y vamos a ver del 9 al 14 cómo vemos también un testimonio integral en las palabras. Y es que los problemas no tardaron en llegar, así como en casos anteriores se dio la persecución a los apóstoles, esta vez no sería la excepción. Esteban también sería confrontado y tendría que hacer defensa de sus convicciones y de la fe en Cristo. Ya no es de sorprender que cuanto más se involucra uno en la obra y en la dependencia con Dios, las luchas comienzan a llegar. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo siempre está activo para tratar de detener el crecimiento de la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo trae consigo una mayor lucha espiritual, pero podemos confiar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esteban estaba preparado espiritualmente para dar defensa de la fe y enfrentar cualquier acusación. Algunos comentaristas al respecto señalan que posiblemente aquí, en este verso número 9, se hable de tres sinagogas: la sinagoga llamada de los libertos, la sinagoga de Sirene y de Alejandría, y la sinagoga de Cilicia y Asia. Este verso 9 comienza con un entonces, por lo tanto no va a reflejar la reacción de las manifestaciones del poder de Esteban. Hombres de la sinagoga se levantaron para disputar, fueron movidos para actuar y debatir con Esteban. Por el momento este verso nos hace mención a un debate formal, no un altercado, aunque ante la impotencia de no poder debatir a la misma altura con Esteban, llegarían a implicaciones mayores. Lucas no especifica más sobre el debate, pero por los versículos siguientes
puede deducirse que se centraba en Jesús como el medio de salvación y en la incapacidad de la ley de Moisés y del ritual del templo para salvar, como nos señala en su comentario John MacArthur. Pero esto nos lleva también a pensar, ¿estamos preparados para hacer defensa de nuestra fe? Aun cuando sean muchos, ¿estamos dispuestos a no doblegar nuestras convicciones? ¿Nos mantendremos firmes en la verdad y les pondremos sin temor porque es nuestra responsabilidad y nuestro deber? Pero muchas veces nos sentimos limitados. Nos sentimos limitados ante la sabiduría del mundo, ante muchas ideologías y versiones científicas que se levantan. Años pasados, la evolución era la gran ciencia, la gran ideología, que más allá de tratar de explicar el origen de las especies, el origen de la vida, desechaba en sí mismo la idea de un creador. Y esto es suficiente, como nos muestra el libro de Romanos, que la creación nos muestra que es la hechura de Dios. Y a veces no queremos debatir con esta palabra que tenemos, que es fiel de Dios, que solamente basta ver la creación para decir existe un creador, sino que parece una defensa débil, pero no, hermano, es la palabra de Dios y la palabra de Dios la tenemos que exponer como tal, como la verdad, y no tenemos que dudar de ella. Hasta la Iglesia Católica, en un momento, a través de su Papa Juan Pablo II, le otorgó una parcial aceptación a la teoría de Charles Darwin, a la teoría de evolución, diciendo que estas no eran contradictorias, sino que en realidad, por ser dichas por expertos científicos, tenían cierto valor. Pero la Biblia dice todo lo contrario. En Salmos 19:1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es suficiente. La grandeza de la creación exige y demanda un creador, un diseñador. Y como estamos viendo también en las enseñanzas del lunes con Romanos 1:20, entonces para recordar porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pero ¿por qué entonces se afianzan en negar al Creador? Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, nos responde Juan 3:19. Hoy en día muchas ideologías más se han levantado. Ya cada quien tiene su propia verdad, buscando que cada forma de pensar sea anunciada como regla moral a toda una nación. Esto nos hace, esto no genera nada más que confusión, caos y una justicia cada vez más débil. No necesitamos que el pastor o el maestro de la iglesia tenga la respuesta. Tú y yo necesitamos tener las respuestas en nuestra boca, dar cada uno defensa de nuestra fe en cada lugar que estemos. Cada uno tiene la responsabilidad de ser testigos de Cristo y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Y así lo hacía Esteban, lo defendía, iba a dar defensa ante estos hombres que se levantan contra él. El verso 10 nos dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Muchas veces yo he valorado sobre todo la elocuencia y el poder de convencimiento que tienen muchos oradores o predicadores a los cuales hemos escuchado. Y es admirable y también es deleitable el oído cuando una persona se para a dar una exposición, una charla, y lo hace con tal fluidez, con tal seguridad. Es una práctica que se va aprendiendo en el camino, pero claramente existen algunos hombres ya dotados con este talento, el arte de hablar en público. Existen hasta voces que en sí mismos enamoran y da placer escuchar. Quizás te gusta el dejo argentino o el español, y a veces nos gustaría tener ciertas características, pero es algo que se va aprendiendo y hay requisitos que tiene que tener un buen orador. Entre ellos tiene que tener seguridad, ese aplomo de pararse ante para dar una charla, pero también carisma,
carisma, una sonrisa en la cara. Algunos utilizan el arte de engolar la voz para llegar, para tener diferentes niveles de voz, diferentes intensidades al momento de hablar, un contacto visual, un desplazamiento escénico y quizás muchos otros. Pero todos ellos no tendrían cabida si el expositor no sabe de su tema. Porque todo esto, comenzando por la seguridad, hay una seguridad porque previamente se preparó, porque sabe qué va a hablar. Esto es esencial. El conocimiento es esencial al momento de hablar. Es la base. Y Esteban está en esta posición similar. Él va a exponer la verdad ante muchos hombres y no se va a milanar, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí vemos dos motivos por el cual la defensa de Esteban era prácticamente infranqueable. Su hablar lo realiza con sabiduría y con el espíritu. El primero de ellos, la sabiduría, nos hace mención a que usaba el conocimiento, a que usaba el razonamiento, al uso correcto de la verdad. La lógica de Esteban dada por Dios era mayor a la de cualquier hombre porque estaba basada en la verdad, porque tenía conocimiento y ante cualquier palabra, refutación de sus adversarios, él siempre tenía una respuesta porque conocía a su Dios. Y esto es esencial para nosotros. Si queremos dar defensa de la fe, tenemos que conocer cuál es la fe. No podemos solamente pasar superficialmente las escrituras, debemos examinarla, debemos prepararlas en ella, porque este mundo posiblemente levante muchas acusaciones, pero como hemos visto en Pedro, tenemos que dar defensa de nuestra fe. Defensa, sabiendo que Dios es pleno y que en su palabra tenemos todas las respuestas a las grandes interrogantes que tiene el hombre. Es así que Esteban podía ponerse en pie, convencido de que la palabra de Dios era suficiente. Pero también nos habla de un hablar de un de que hablaba con espíritu. Y esto no se refiere al Espíritu Santo, o bueno, algunos comentaristas mencionan esto, sino que se refiere a la energía, a la fuerza con que se expresaba, a la intensidad con la que hablaba. Era un hombre que conocía la verdad y la exponía o la defendía con pasión y con energía. A veces nosotros pasamos algo similar, conocemos la verdad, pero dudamos de ella misma y no la defendemos con pasión. Si es la verdad y es la verdad de Dios, ¿qué hacemos con ella? ¿Solo la tenemos para nosotros o la declaramos y damos defensa de nuestra fe, pero apasionadamente? Pero si deseamos pararnos firmes en la verdad, debemos conocer a aquel en quien creemos. No basta con querer, debemos prepararnos. El verso número 11 continúa diciendo, otra vez un entonces, había ya un entonces en el verso 9 cuando vieron el gran accionar de Esteban, así que hombres se levantaron en el verso 9 y ahora, viendo que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces van a hacer una artimaña. En la mayoría de discusiones, cuando ya no se tienen más argumentos para defenderla, se pasa de la acusación a la idea, a la acusación a la persona. Por ejemplo, cuando un adolescente recibe un consejo de su padre que no le parece, es que tú ya estás viejito, estás antiguado. Cuando dos jóvenes están en discusión y no se sabe cómo ya más discutir, pero tú siempre, y atacamos a la persona antes de atacar a la idea. Y esto es lo que van a hacer estos hombres. Estos hombres van a aplicar este tipo de artimañas y van a levantar falsas acusaciones, palabras que Esteban no estaba diciendo, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar. No hay cosa más desesperante y que cause enojo que pongan palabras que tú no has dicho o que no cometiste alguna acción y que alguien hable en contra de ti. A veces nos pueden malinterpretar, pero hacerlo a propósito para dañarte en realidad genera una impotencia terrible.
¿Cómo responder ante falsas acusaciones? Eso lo veremos con detalle la próxima semana cuando vemos la defensa de Esteban en el capítulo 7. Pero las palabras que se estaban poniendo en boca de Esteban no era de una discusión entre amigos, se trataba de acusaciones mayores, acusaciones fuertes. El verso continúa diciendo que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es como si dijeran que tú estás hablando contra tu patria, una traición a la patria, o estás hablando contra la iglesia. Tenía la misma intensidad. El hecho realizado por estos hombres era realmente reprochable, pero nos demuestra que quizás también actuamos en la misma manera. Estos hombres iban a la sinagoga para conocer de Dios y hacían totalmente todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y a veces también nos puede suceder lo mismo, en que vamos y escuchamos la palabra, pero nuestras acciones reflejan otra situación, nuestras palabras reflejan otra situación, nuestra fe no refleja una fe genuina. Y a veces el Espíritu nos dice, porque conocemos la palabra, por nada estáis afanosos, pero nos preocupamos en demasía, olvidando que Dios es soberano para proveer. No os conforméis a este siglo, nos dicen las Escrituras, pero vamos tras el consumismo, tras las propagandas para estimular el yo, para sentirse bien, ante las cuales Dios nos dice, si no se han conocido nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y a veces suelo exponerme diciendo, excusarme diciendo, es que soy a un hombre, pero voy a su palabra y ella me dice en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego voy a Hebreos 11:6 y me da otro golpe aún mayor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos nacido de nuevo para vivir en sumisión y en obediencia. Y esto comienza a crear mayor intensidad y se alimentaron al pueblo, los ancianos y los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron ante el concilio, nos dice el verso 12. Y el verso 13 continúa diciendo, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Deliberadamente estaban actuando contra Esteban. El concilio comienza, los dardos acusadores comienzan a dispararse, hay falsos testigos que van a levantar palabras falsas, blasfemias contra este hombre, contra Esteban. Comienza a hacerse todo cuesta arriba para Esteban. Y comienzan a hablar en contra del templo y de la ley que era representada por Moisés. Es una fuerte acusación contra un judío, la blasfemia, referirse de forma irreverente ante algo considerado como sagrado. Ellos además señalaban que la blasfemia de Esteban eran constantes. Ahí nos dice que Esteban supuestamente no cesaba de hablar en contra de, pero Esteban va a demostrar en pleno juicio que esto no es así. Primero calla hasta que tenga la oportunidad de hablar y luego, cuando tiene entonces cómo defenderse, él lo va a hacer. Y no por defensa propia, sino porque Dios tiene que ser también defendido por sus propios hombres. Tenemos que dar defensa de Dios y no es que Dios necesite una defensa, sino que debemos callar la boca de aquellos que quieren atentar y blasfemar contra Dios. El verso 14 nos dice entonces, pues los hemos oído hablar, decir que era ese Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estas eran acusaciones parecidas a las que le hacían a Jesús también. Y puedes ir a Mateo 24:1-2, donde prácticamente sucede lo mismo y lo puedes leer en casa. También Mateo 26, del 59 al 61, donde también se levantan falsos testimonios contra Jesús cuando es enjuiciado. Y vemos que hay acusaciones por doquier y cuando uno siempre desea hacer la voluntad de Dios y se mantiene firmes en la verdad, habrá acusaciones contra nosotros, falsas acusaciones, pero tenemos que confiar en Dios, en que de Dios
De Él es la venganza, dice su palabra. Solamente nosotros hacemos y levantamos la verdad sobre la falsedad, que la falsedad calle en sí misma. Y la última parte, donde vamos a tener eh, la, cómo se demuestra un testimonio integral, hemos visto por las acciones en el verso 8, hemos visto por palabras sabias y potentes, poderosas, palabras que se basan en la verdad, pero ahora vamos a ver que el mismo semblante refleja también nuestro testimonio. Hay muchas personas que saben y van al mercado y distinguen una buena fruta solamente por su aspecto, porque saben distinguir, porque saben qué tipo de cultivo tienen, porque saben de cuál ha sido su cosecha. Así, un semblante debe hablar por nosotros mismos. En el verso número 15 termina este pasaje diciendo: entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es impresionante, esto es realmente sorprendente. Esteban no necesitaba responder nada para demostrar su inocencia y la falsedad de ellos. Su rostro, su semblante, sus ojos reflejaban todo cuanto hacía y hablaba. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, bastaba con fijar en él su rostro y ver que era como el rostro de un ángel. Tenía un aspecto angelical, reflejaba la gloria de Dios, la llenura del Espíritu. Sabemos que el aspecto del rostro habla mucho de la persona, de su estado emocional, de su salud física, de su interior. Así Proverbios 15:13 nos dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Lo que consumimos como alimento determinará la salud de nuestro cuerpo. También lo que consumimos en el pensamiento reflejará nuestra alma, y todo se reflejará en el rostro. Así, la llenura del Espíritu se refleja en nuestro semblante. Todo, hermano, se refleja en nuestro semblante. Cómo estamos en el día a día, nuestra amargura refleja nuestro espíritu y se refleja en el rostro. Una persona amarga siempre mantendrá un rostro un poco colérico y podemos distinguir, podemos saber, no, tal hermano no le está pasando bien, debe tener un problema emocional, físico, porque nuestro rostro, nuestro semblante decae cuando tenemos un problema, pero nuestro rostro vuelve a alegrarse cuando estamos llenos del Espíritu Santo y refleja que hablamos por la verdad y actuamos por la verdad. Esto es un testimonio integral. Esteban, aún en una vida corta, nos enseña mucho. Un testimonio integral se inicia de una persona que está llena del Espíritu Santo y por la llenura de esta pueden demostrar acciones, palabras y un semblante que hable por él mismo. Cómo nos estamos comportando, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Nuestras acciones no impactan, nuestras palabras no defienden la verdad, o nuestras palabras son ligeras, o nuestras palabras más bien causan división y discordia. Recordemos que a veces es más importante también callar que hablar, y a veces hay que hablar en el momento oportuno. En este caso, él levantaba su voz para defender la fe, para defender la verdad, y no callaba. Luego escuchó a los falsos acusaciones y ahí sí cayó, pero cuando nuevamente tuvo la oportunidad, se defendió. Palabras oportunas en el momento adecuado. Esto acompaña, pero basta y bastaría con ver nuestra expresión en las acciones, en las palabras y en nuestro semblante para que la gente no tenga cómo acusarnos y si aún así persisten en la acusación, ellos mismos sean condenados, porque de Dios tendrán la venganza, pero de nosotros solamente la firmeza de seguir actuando bajo la voluntad de Dios, en acción, en palabras y con un semblante que nos respalde. Esto es un testimonio integral y esto es lo que nos enseña Esteban. Así que hermanos, vamos a orar para terminar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias mi Dios porque aún en una vida corta como la de Esteban, en una vida, Señor, en la cual tú tuviste un propósito corto, pero mi Dios, que ha trascendido en la historia.
Y aún, Señor, tenemos el testimonio de este hombre que dio su vida. Para nosotros podría ser, Señor, un hombre que podía ser usado más, pero que tú, Señor, determinaste llevarlo. Pero aún así podemos aprender grandes cosas de él. Un hombre, Señor, que estuvo siempre dispuesto para servir, que permanentemente era lleno del Espíritu y que su servicio no determinaba o no limitaba la llenura del Espíritu, sino que él actuaba, sus acciones, sus palabras y su semblante reflejaban su testimonio. Eran, Señor, su testimonio, un testimonio integral. Ayúdanos a ver en este hombre y por las palabras características, Señor, que también nos habla en nosotros, pero que sobre todo reconozcamos que es la llenura del Espíritu, que es el Espíritu el que nos dará acciones poderosas, acciones que impacten en la iglesia y fuera de ella, palabras oportunas, saber cuándo callar y cuándo hablar, y hablar en el momento oportuno, con la intensidad de vida. A veces es necesario también exhortar, a veces es necesario hablar con mayor potencia, hablar apasionadamente, pero a veces es necesario que nuestra tonalidad también sea menor para mostrar mayor amor, pero cual sea, Señor, la situación, seamos nosotros utilizados como instrumentos del Espíritu. Y, Señor, nuestro semblante refleje esa alegría, esa pasión, ese servir que tenemos que tener para tu obra. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, hemos terminado esta enseñanza del día sábado, así que sigamos aquí, sigamos perseverando, no decaigamos en la fe, sigamos firmes y sabiendo que tenemos un rol, una responsabilidad que cumplir de cara para con Dios en cualquiera de nuestros servicios. Hoy seguramente tienes un servicio en casa que es tu familia. También allí demostremos acciones correctas, palabras correctas y un semblante correcto. Dios demanda de nosotros valor y valentía para perseverar en la fe. Bendiciones, hermanos, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones.